Hola, buenas tardes. Bienvenidos a una nueva charla de Batista Viajes. Mi nombre es Gonzalo Moreira, soy uno de los directores de Batista Viajes y somos una agencia de viajes de Uruguay que para el resto de Latinoamérica somos un tour operador, o sea, eh, las agencias de viajes de Argentina, de Paraguay, de Chile, de Perú, de Ecuador, de Colombia, de Bolivia, de México, Costa Rica, Panamá, etcétera, pueden conseguir nuestros viajes a través de dichas agencias de viajes. Siempre les recuerdo el tema de que están prácticamente, incluso se han subido en los últimos días, las últimas charlas en nuestro canal de YouTube. Recomiendo suscribirse a nuestro canal de YouTube porque no solamente pueden ver todo lo que ya se hizo durante todo este 2020, sino también cualquier otro tipo de información que Batista Viajes estará subiendo en cualquier momento. Así que se lo sugiero mucho. Por otro lado, hoy vamos a hablar de un tema especial, de un personaje, calculo que para muchos desconocido, o que se habrán puesto a leer algo en el momento que nosotros propusimos la charla, pero para quien les habla es un personaje que lo conozco ya hace muchos años, que me he interiorizado en su vida a partir de mis viajes a China, a partir de mis viajes al sur de la India, a partir de mis viajes al este de África, a Indonesia, etcétera, etcétera. Estamos hablando de Chen He y voy a contarles, tratar de contarles la vida de este hombre, un hombre muy particular por las características tan diferentes al común denominador de los chinos, y sobre todo en aquel entonces. Chengé, y ahora con el mapa, pero Chengé, ¿por qué le estoy dando una charla a Chengé? ¿Qué rol cumplió? ¿Qué tan importante fue y qué tan importante es para el siglo XXI? Así como lo escuchan, para el siglo XXI. Entonces voy a comenzar con mapas y voy a culminar con mapas, porque voy a mostrarles qué de lo que hizo Chen He y qué era lo que pasaba en el mundo en aquellas épocas. En primera instancia, Chen He nace en la provincia de lo que hoy en día es la provincia de Yunnan. Voy a ir y volver con el tema de los mapas, así que voy a ir al de China hasta aquí. Okay. Acá. Nace en la provincia de Yunnan, que es en esta región, miren, acá donde hay un punto amarillo que se llama Kunming, acá donde está el inicio al noroeste de la provincia de Yunnan, es donde está el comienzo, junto con las montañas del Tíbet, que limita con la provincia de Yunnan, está el inicio de uno de los ríos más importantes, que es el río Mekong, que luego discurre por todo el sudeste asiático y hace la desembocadura aquí en la Cochinchina, que es el sur de Vietnam, y significa el punto más al sur del antiguo imperio chino. Eso significa Cochinchina. Entonces, ahí nace en 1371. ¿Por qué me acuerdo el nombre? Por el año bien, porque además son exactamente 600 años antes de que yo naciera. O sea que de hace ya muchos años que me quedó ese tema, no me lo olvido por eso. Entonces, él nace en 1371 y nace en una familia especial. Él nace en una familia eh, de musulmanes. En esta región de Yunnan, que les estoy contando, no era una de las regiones que estaba dentro del imperio chino, recién comienza a estar dentro del imperio chino a partir de la dinastía que llamamos Yuan. ¿Qué es la dinastía Yuan? Que se llama igual que la moneda extraoficial, porque la moneda oficial de China es el renminbi, pero se le conoce por todo el mundo como el yuan. Entonces, la dinastía Yuan fue cuando invadieron los mongoles. Fue aquella vez que los mongoles, y luego serían los manchúes, invaden China y dominan China durante mucho tiempo hasta la llegada de la dinastía Ming.
precisamente en el momento que transcurre la vida de Chen He, hay este cambio tan importante en lo que es China. La dinastía Yuan culmina en 1368, 3 años antes del nacimiento de este hombre. Y este hombre tenía características distintas. Por ejemplo, como lo ven en esa réplica que han hecho, era un hombre mucho más alto que el promedio de los chinos. La altura, solamente en China, por ejemplo, yo soy una persona 1,70, ya soy alto para China cuando acá soy bajo. O sea, que para los chinos una persona de 1,70 y pico, como era Chen He, era muy alto en aquel entonces. Su padre y su abuelo, y sobre todo su abuelo, también musulmanes, incluso llegaron a visitar la Meca en peregrinación. Y a su vez también ellos tenían sus raíces en la ciudad de Bujara, en Uzbekistán, pleno lugar de la ruta de la seda en el valle de Fergana. Por lo tanto, Chen He era una persona así alta, entonces, que se educa en una familia que tenía prestigio en la región, pero que se ven durante los primeros años de la dinastía Ming, se ven en el ocaso. ¿Por qué? Porque durante la época de la dinastía Yuan se utilizaban a los musulmanes como los recaudadores de impuestos. Y ese motivo, que se usaba como recaudador de impuestos, hacía que no estuvieran bien vistos. Pero no había un problema, en realidad un problema así tan grande este, con, entre las religiones como lo hay en estos momentos, en muchos lugares. No en China, pero en estos momentos. Chen He entonces comienza a desarrollarse. Cuando viene esto, vienen digamos, los militares toman el poder de la región de Yunnan, de la dinastía Ming, y entonces ahí sí se produce que toman a los musulmanes y a los niños los llevan hacia la corte, aquellos que venían de buenas familias. Lo castran, por lo tanto se convierte en un eunuco. O sea que miren las características, era eunuco, musulmán, más alto que el resto y muy inteligente. Tan inteligente que se destaca en las artes de la lucha, por su tamaño, por su destreza, pero sobre todo por su inteligencia. Y él se va al norte de China. ¿A dónde? A Beijing, que todavía no se llamaba tal cual, se llamaba Beiping. Bei significa norte. Durante la dinastía Ming, porque Xin en chino significa, en Putonghua, que es el mandarín, significa capital. Beijing, capital del norte. Nanjing, que era la capital de esta dinastía, y lo fue hasta 1421, se llamaba Nanjing, que o sea, capital del sur. Nan significa sur. Él va al norte, y el señor feudal del norte, que lo arropa en su palacio, ante las batallas ganadas y ante la inteligencia de este hombre, lo lleva como uno de sus principales asesores, como mano derecha. ¿Y qué es lo que ocurre? Este señor es el que se transforma en el nuevo emperador de China. Y por ese motivo, él quiere que se traslade la capital al norte. Entonces, cuando él lo lleva a Nanjing, que en ese momento era la capital, cuando él lo lleva a Nanjing, le da las indicaciones, este emperador, de buscar rutas comerciales. ¿Y por qué? Vamos a ver primero un mapa que nos refleja por dónde navegó Chen He. Chen He se sabe que hizo 7 grandes viajes, 7 grandes viajes, entre 1405 y 1433. Esos viajes duraron algunos 2 años, otros 1 año y medio, otro 1 año y pocos meses. En esos viajes él salía desde Nanjing, paraba en esta región. ¿Por qué? Acá donde ven la ciudad de Fuzhou, enfrente a la isla de Taiwán, es lo que hoy en día conocemos como el Fujian, una región muy famosa para China, muy trabajadores, también un poco rapiditos de más, podríamos decir, dentro de lo que es
son conocidos en China de esa manera, y ahí se hicieron los astilleros, donde se creó una flota de las más importantes. Y tengamos en cuenta lo siguiente, estoy hablando de 1405. Recordemos qué es lo que pasa en el resto del planeta. Chenghe domina los océanos y la interacción comercial con el Océano Índico mucho antes que vengan los portugueses, que recién Vasco da Gama da la vuelta al Cabo Buena Esperanza en 1498, cuando se terminaba el siglo, prácticamente un siglo antes que los portugueses, y sin un afán conquistador ni colonizador, los chinos iniciaron rutas comerciales para todo lo que es el Océano Índico, de la mano de Chenghe. ¿Cuál era el punto fundamental? Durante muchos años, venimos a este mapa para mostrarles, durante tantos años, desde la dinastía Han, que fue del siglo I hasta prácticamente hasta esta época, China dominaba el comercio a través de la conocida Ruta de la Seda, que unía la antigua capital de China, que se llama Chang'an, que hoy conocemos como Xi'an, donde están los guerreros de terracota, con Medio Oriente y a su vez con la antigua Roma, pero sobre todo con Medio Oriente. Dos ciudades en particular. La más importante al principio, Antioquía, hoy en día en Turquía, en la frontera con Siria, donde supe estar el mes pasado como una de las novedades que traje de mi viaje por Turquía, que me sentí alucinado en ese lugar de Antioquía que no conocía. Antioquía, primer ciudad, y motivo por el cual quise ir expresamente hasta Antioquía, y segundo, Constantinopla, la que hoy conocemos como Estambul. Desde ahí, a través de distintas rutas y de los mares, del mar Mediterráneo, se llevaba la mercadería para Roma y ahí se distribuía. ¿Qué mercadería? La porcelana, la seda, el té, etc. Por lo tanto, esta ruta de la seda, ya se sabía, este hombre que era el emperador de China, que era muy inteligente, y Chen He también, ¿por qué Chen He lo quería como asesor? ¿Por qué? Porque todos los lugares de Medio Oriente y de Asia Central, lugares túrquicos, al igual que Turquía, Azerbaiyán, de ahí tienen lo que estuvo pasando hasta hace poco tiempo, que por suerte ahora parece que paró, pero bueno, es harina de otro costal, pero son primos hermanos, al igual que los turcomenos, uzbecos y kirguisos y kazajos. Son países túrquicos que su origen es la meseta de Altai. ¿Qué es la meseta de Altai? Acá, China, Mongolia, Kazajistán y esta parte de Siberia es el origen de los turcos, de los túrquicos, no solamente de los turcos. Entonces, este hombre, Chen He, que era musulmán, tenía contactos con estos lugares y ya se sabía que la ruta de la seda estaba quedando inoperante. No se podía confiar más en llevar la mercadería a través de tierra por estos lugares, por problemas de costos, por problemas de seguridad sobre todo, empezaron a ver, porque se estaba desarrollando además en esa época el último gran rey nómade que tuvo este planeta, que fue el Tamerlán. ¿Desde dónde? Desde la ciudad de Samarcanda. Toda esta información que la conocía China, China lo que hace es decir, bueno, tenemos que tratar de llevar nuestro comercio a través del tema marítimo. Ok, lo hacemos, pero había problemas. Y los problemas eran cómo zafar de los tifones, cómo evitar los tifones en determinadas épocas. Y es por eso que aquí en Fujian se paraba en determinada época del año hasta esperar que pasaran los tifones. ¿Y por qué no se hacía antes? Porque no se sabía cuánto tiempo le iba a llevar. Y entonces tenían que quedarse en el lugar donde pasa el tifón, esperar que pasara y salir a navegar posteriormente. Porque para que tengas un margen de tiempo para tú poder hacer la navegación. Y es por eso que llegaron a la isla de Hainan y de ahí a este lugar tan importante. Que aquellos que hace años atrás viajaron conmigo a Vietnam, recuerdan que nosotros visitábamos una ciudad que se llamaba Hue y otra ciudad que se llamaba Hoi An.
donde estaba el puentecito japonés y todo un montón de lugares de comercio. Ese lugar era antiguamente un reino muy importante que se llamó Champa. Ahí se paraba para que pasaran los tifones del sur de China, de los sur del mar de China. Y ahí ellos vinieron y podían adentrarse en este mar que los llevaba al mar de Java, y vinieron a varios lugares de la isla de Java. Después incluso voy a mostrarles fotos sacadas por quien les habla, en los templos dedicados a Chang'e, ahí en la isla de Java, actualmente Indonesia. Otra de las cosas, fue Chang'e, ni los británicos, ni los holandeses, ni los portugueses, que abrieron el estrecho de Malaca a la navegación y que sabían dónde había que navegar. Fue Chang'e el primero en llegar a Calcuta por mar. Fue Chang'e el primero en llegar a la desembocadura del río Brahmaputra en lo que hoy en día es Bangladesh. Fue Chang'e el primero en llegar a un paraíso que consideramos hoy en día, que son las Maldivas. Fue Chang'e el primero en cruzar el estrecho de Hormuz, antes que los omaníes que vivían en ese lugar. De Chang'e y de los portugueses aprendieron los omaníes, que luego desarrollaron ese imperio y ese sultanato cuando los portugueses quedaron de lado siglos después. Quiere decir que todo esto que ustedes están viendo, que él llegó a Java, que él llegó a Sumatra, que él llegó a Bangladesh, a lo que hoy en día es Bangladesh, a Calcuta, a Ceilán, Sri Lanka, a propósito dice que fue el lugar donde peor lo recibieron, porque él no llegaba con afanes de conquista, él llegaba con el intercambio, él quería traer especias, él quería intercambiar, él llevaba oro, llevaba té, llevaba porcelana, la azul y blanca, que luego la hace tan famosa la dinastía Ming, no solamente en sus jarrones, sino en todo lo que hacían, e intercambiaban. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahora? Cuando nosotros conocemos el tema, miren todos los temas que se van enrabando en esto que les estoy contando. Y va a ser una charla filosófica que les quiero dar. ¿Por qué motivo? Y de geopolítica, más que de fotografía. Porque nosotros sabemos que el Islam tuvo dos grandes momentos donde se desarrolló. El profeta Mahoma, siglo VI después de Cristo, nace, empieza rápidamente a convertir a toda la península arábiga al Islam. Primero los omeyas se llevan el Islam desde Arabia hacia todo el norte de África, cruzan el estrecho de Gibraltar y dominan la península ibérica, son parados en la batalla de Poitiers y se replegan al sur de los Pirineos. Pero después vienen los abasíes, que trasladan la capital de Damasco a Bagdad y hacen por tierra todo lo que es infiltran, digamos, el Islam e invaden el Islam a la antigua Persia, a Asia Central, a todos esos lugares. Todo eso lo conocemos. Ahora, lo que no conocemos es cómo es que la India, si bien tuvo influencia del Islam y hay una parte de su población importante que es musulmana, no dejó de ser la India. Que es hindú en su gran mayoría. Que el budismo, que nace entre India y Nepal, que en realidad se desarrolla más en Oriente, no dejó de ser importante y hasta el día de hoy es la principal religión de Myanmar, lo que era antiguamente Birmania, de Tailandia, de Laos y de Camboya, no de Vietnam. Y entonces dice, ¿y cómo cuando hoy conversamos y decimos, señores, ¿cuál es el país musulmán más grande del mundo en cuanto a población? Y tenemos que decir que es Indonesia, con más de 300 millones de habitantes. Y usted dice, ¿pero cómo? Indonesia es Sumatra, Borneo, Java, Bali, Célebe, Flores, etc. Todo esto es Indonesia, sí, todo eso es Indonesia. Y acá, que es Malasia, también es musulmana. Y decimos una cosa, si todo lo que tiene al norte, acá eran budistas, todo lo que tiene al noroeste, muy grande, muy importante, son hindúes. Sri Lanka son budistas. ¿Cómo vino el Islam si por tierra en aquel entonces no pudo pasar? Pasó de largo y no pudo convencer a los indios
o a la gente del sudeste asiático y se fue hasta Indonesia. No, el primero en introducir el Islam a Indonesia y Malasia es Chen He. Y posteriormente, con los siglos, comerciantes que venían del estrecho de Hormuz, sobre todo del sultanato de Omán. Quiere decir que por eso también es tan venerado Chen He en Indonesia y en Malasia. En un ratito les voy a mostrar fotos de lugares de Indonesia y de Malasia. En ambos tuve la oportunidad de estar y de poder ver las estatuas de Chen He en estos lugares o incluso templos, como es el caso de Samarang en Indonesia. Voy a volver a estos mapas. Yo le quiero comentar otras cosas ahora. Este mapa ya les decía, y acá me detengo un poquito. Me decís, pero Gonzalo, ¿cómo fue la influencia? ¿Qué fue lo que estuvo haciendo? Bueno, él no solamente llegaba al puerto con un barco, dos barcos, lo que era no solamente la tripulación de su barco, sino que la flota de Chen He llegó a tener más de 500, 600, 700 naves al mismo tiempo. Imagínense, en el siglo XV, ver por el horizonte que te vienen estos juncos, porque eran unas naves especiales, que hay museos de China que hoy en día lo muestran, donde vienen todas esas naves hacia Indonesia, hacia Sumatra. Lo primero que pensás, bueno, en aquel entonces, como les pasó a nuestra América, o tiene que ver algo con algún dios, o son enemigos y nos vienen a matar, etc. El hecho de que él fuera musulmán, en muchos de los lugares que pasaba, ya llegaba con el pie derecho. Imagínense llegando a Chittagong, que son la mayoría son musulmanes, como hoy en día es Bangladesh, llegando al estrecho de Hormuz o incluso al este de África. Porque sí, Chen He llegó a África, fue el primero, mucho antes que los europeos, siglos antes que los europeos. Entonces Chen He paraba en varios lugares. En estos lugares que ya les conté para qué. Acá en Surabaya, ¿qué hacía? ¿Qué es lo que buscaban los chinos de acá? Buscaban las especias. Las especias porque eran los que conservaban los alimentos. Lo mismo que un siglo después salieron buscando Cristóbal Colón desde España y los portugueses con Vasconcellos primero y luego Vasco da Gama, que es el que finalmente da la vuelta al Cabo Buena Esperanza y cuenta el cuento. Había algunos otros portugueses que habían ido, pero no habían contado el cuento. Cuando llega a este lugar, entonces lo que le lleva es las especias, el clavo de olor, la pimienta y otras cosas importantes que ellos tenían. Acá en Malaca, a lo que se dedicó, increíblemente lo que tenían, el problema de la población de esta región era que tenía agua salada por todos lados, el océano, pero tenían problemas para poder aprovechar el agua de la lluvia. Entonces ellos tenían las técnicas, los chinos, lo que tenían en aquel entonces era la técnica. Ellos tenían tecnología. Recordemos que son los chinos los que inventaron la pólvora, la tinta, etcétera, ¿no? Porque nos olvidamos, miren, hasta ahora cuando hoy a veces escucho que la vacuna rusa, que la vacuna china, ay, si es de Oxford, ay, si ya es de Oxford, a mí me encanta porque es de Oxford y es inglesa y viene de cerca de Londres y a mí me encanta. Señores, la civilización occidental está de vuelta. Empecemos a acostumbrarnos como ya tenemos que hacerlo en todo. Los chinos no están improvisando. Esta gente y ahora, ¿por qué le estoy hablando de Chen He? ¿Qué actualidad tiene Chen He? Algo ya les estoy tirando en este momento. Entonces, miren la técnica que tenían. No solamente la tinta, la pólvora, las cosas que más conocemos, la seda, etc. Ellos excavaron un canal, que es el canal más importante, la obra de ingeniería más importante que hizo el ser humano en cientos de años, perdón, que es el gran canal que va desde Beijing hasta Nanjing y hasta otro lugar que se llama Hangzhou. Son 3.000 kilómetros de canalización. Y ahora voy a contar por qué también eso le jugó una mala pasada a China en ciertos aspectos. Y acá les enseñaron a cómo excavar y cómo armar
digamos, lugares para almacenar el agua, ni más ni menos que eso, cómo dragar y poder hacer eso. Bueno, esa técnica se los enseñaron, venían con ingenieros, con gente que sabía del arte en muchos aspectos, ¿no? Había lugares que estaban frente al mar y que no sabían aprovechar, no sabían navegar. Pero miren, había lugares que hasta el día de hoy se usan, y tengo fotos, y los que escucharon la charla del sur de India hace pocas semanas atrás se deben acordar, les enseñaron a pescar. ¿eh? Países, regiones del mundo que estaban frente al mar, no sabían pescar. Las redes chinas le enseñaron la técnica para poder pescar, fue un antes y un después. Hasta ahora, siglo XXI, se sigue pescando con las redes, o sea, con el tipo de red que trajo Chen He en el comienzos del siglo XV. Eso fue acá en la ciudad de Cochin, en el estado de Kerala. Luego entraron al estrecho de Hormuz, y ahí se vieron que estaba la vinculación, vieron mucho desierto, pero sin embargo sobre la costa. Sabían que ellos tenían, entonces, de acá que traían los dátiles y las perlas. Eran muy buenos en perlas. Hoy en día va uno a China, ni que hablar Japón, que fueron los que inventaron las perlas de cultivo, etcétera. El origen venía de estos lugares, y entonces se dedicaban a la perla en el Golfo Pérsico, en la costa de los piratas, lo que hoy en día es Dubái, Abu Dhabi, Qatar, Bahrein, Kuwait, etcétera. Entonces, desde ahí llegaron. En otro de sus viajes, hizo 7 viajes Chen He, llegó también a la costa de Somalia. Y en Mogadiscio, y después fue al puerto de Mombasa, donde comenzó a ver animales increíbles. Entonces comenzó a intercambiar por animales en el tema del África. E incluso trajeron a Beijing una jirafa. Imagínense, en aquel entonces lo que deben haber pensado los chinos cuando ven una jirafa, un chino que no mide 1,50 con una jirafa que mide 6-7 metros, imagínense lo que habrá sido aquello en ese entonces. Quiere decir que Chenghe sentó las bases de un comercio muy fructífero, sentó las bases de una navegación segura por el Océano Índico, que lo aprovecharía un siglo después los portugueses, porque los chinos, por 2 motivos: porque no conquistaron ni colonizaron, pero el principal es por temas internos de China que voy a desarrollar en unos momentos. Nosotros no conocemos a Chen He, como los chinos no tendrán idea quién es Napoleón, o como los indios no tendrán idea quién es, no sé, el zar Iván el Terrible, o quién es otro gran personaje de nuestra civilización. Pero los chinos, Chen He, jugó siempre un rol tan preponderante, porque a través de él llegaron a tener una ruta comercial tan importante, y hacer con la dinastía Ming fue muy importante. Este es el lugar, esta foto la saqué en Samarán, que es el templo dedicado a Chen He en el norte de la isla de Java. Un templo de estilo chino, pero que es musulmán. Ahora bien, ¿Chen He era musulmán que rezaba todos los días, que esto, que lo otro? No. Era una persona que, incluso, como le pasó y le sigue pasando a la mayoría de los chinos, se produce un sincretismo, que es una fusión de ideas. Yo siempre hago el ejemplo como si en una sinagoga estuviera la cruz de Cristo, ¿no? Imagínense algo así. Entonces, el día que se festeja algo del taoísmo son taoístas, el día del budismo son budistas, y a Chen He le pasó un poco eso. Pero su educación era musulmana. Debido a que lo castraron, no pudo tener descendencia, pero sin embargo tuvo sobrinos de uno de sus hermanos, y él los adoptó, y hasta el día de hoy hay gente que sigue diciendo que es descendiente de Chen He, cosa que puede ser, pero que es imposible de comprobar. Acá tenemos otra imagen también en Indonesia, en la isla de Java. Y acá tenemos el que está en la ciudad de Malaca, ciudad fundamental, porque recordemos que no existía Singapur.
no existía la ciudad del león, como se dice Singapur, ¿no? Singa en tamil significa león, pur, ciudad. ¿Por qué Tamil? Porque de ahí vinieron la mayoría de los trabajadores que los británicos trajeron a las órdenes de Sir Raffles para fundar la ciudad de Singapur. Pero Malaca era lo más importante. Ahí por eso que llegan ahí los portugueses. Los primeros occidentales en llegar a esta zona son los portugueses a Malaca, pero unos años, ya en el siglo XVI, en 1500 y pico. Y luego siguen y llegan a Macao e establecen una cierta amistad con la dinastía Ming que les deja establecerse en Macao. Estamos hablando 2 siglos antes que vinieran los británicos. Los británicos no pinchaban ni cortaban en esta época. Estaban todavía con las últimas cruzadas y con problemas de todo tipo, invasiones de los vikingos, no cortaban, estábamos a más de 2 siglos. Acá quien empezaba a dominar el mundo fue paso de dominarlo China a dominarlo los portugueses y los españoles. Y lo hicieron durante más de 2 siglos. A veces yo veo, no, porque los españoles se robaron todo y llegaron, hicieron esto, lo otro. Señores, son 400 siglos. Vamos a ver si a ver qué última potencia demoró 300 años en caer, o 400 o 300 y pico de años en caer. O sea que hay que poner las cosas en su dimensión. Es más, España supera a Portugal cuando logra hacer el famoso galeón de Manila, que era llevar la mercadería de China hacia España a través del Atlántico hasta el puerto de Acapulco, cruzaban por tierra hasta Veracruz y a través del Golfo de México, el Mar Caribe y luego el Océano Atlántico llegaban a Sevilla o Cádiz. Por lo tanto, imagínense si en aquella época lo que era. Miren lo que era una flota de Chenge. Esto es una pintura que refleja los distintos barcos que llegaba Chenge. Algunos de ellos de un tamaño que duraron muchos siglos para volver a ser barcos del tamaño. O sea, las carabelas de Colón o de los portugueses, etcétera, eran mucho menor calidad de barco que lo que tenían los chinos. Reitero, las carabelas de Colón o de Vasco da Gama, eran carabelas de mucha menor categoría de nivel, de tamaño que las de los chinos. Yo les voy a mostrar estas maquetas que nos dan una idea. Primero, el tipo de vela que se usaba. No era la vela que nosotros conocemos, la vela de un típico junco, de un saipán, de un típico barco de China, que tenía que hacer una combinación de movimientos. Por entonces habían laterales, habían de norte-sur, de este-oeste, a babor, a estribor. Luego tenemos el tipo de calado que estaba hecho el barco, pero a mí lo que más me llamaba la atención era esto. Los primeros años, el gran problema que tenían los navegantes europeos durante el siglo XVI, no solamente era el mar, sino que ellos no podían demorar la cantidad de tiempo que sí los chinos pudieron hacer. ¿Saben cuál era la gran diferencia? La alimentación y el hecho de la ventilación, aunque les parezca mentira, dónde dormían, cómo estaban de hacinados. ¿Por qué? Porque morían por determinados tipos de enfermedades, que hoy en día ya no se mueren, la gente por eso, y las faltas que tenían eran de ciertas vitaminas que lo daban sobre todo ¿qué? Los cereales y los vegetales, porque en aquel entonces se viajaba con carnes, se viajaba con otro tipo de alimentos, y miren lo que les estoy mostrando. Acá, dentro de los grandes barcos que tenía Chenghe, llevaba para poder cultivar. Entonces, evitaban enfermedades. Y hablando de eso, otra de los motivos muy importantes para la medicina tradicional china era traer las especias, sobre todo de la India y de lo que hoy en día es Indonesia, o sea, Sumatra, Borneo, Java. De ahí se traían las especias que se hacía mucho de la medicina tradicional china. Entonces cumplían un rol muy importante. Estas son maquetas para que ustedes vean. Miren otra cosa, llevaban también los animales. ¿Qué animales? Algunos que los llevaban para su consumo.
y otros los llevaban, como cuando los traían de Arabia, que trajeron los camellos, los dromedarios, los introdujeron en China, y hay una parte de China que tiene también dromedarios, aunque los dromedarios, otro tipo de camello, porque el camello bactriano es originario del centro de Asia, el dromedario es originario de la península arábiga, el bactriano es el que tiene más pelos. ¿Por qué? Porque tiene que soportar en las montañas y en todos los lugares de estos no eran desérticos, pero durante el invierno era muy frío. Por eso era lo que conocemos, hablando mal y pronto, del camello peludo. Acá tienen, esto es en Nanjing, es una réplica de lo que era un barco de Chenghe, donde tenían armas también para defenderse, no atacaban, no era su cometido. El, el emperador de China tenía la orden estricta: nosotros vamos a hacer paz. Hubo un episodio una vez, precisamente acá en el lugar donde yo estuve, y mostré la foto, que es Semarán, donde había una guerra interna. Entonces pensaron que venían a apoyar a uno de los bandos, y el otro bando bombardeó a Chenghe, pero luego vieron que no, y no pasó de una escaramuza, no fue un gran tema. Claro, cuando nosotros, vuelvo a decir lo que les decía antes, hablamos de Chenghe y no tenemos idea, como ya digo, como los chinos no conocen Napoleón o esto y lo otro, pero es venerado en todo. Y acá tenemos más imágenes de la flota. Acá es en el Golfo de Tonkin, o sea, en el norte de Vietnam, sur de China. Ahora voy a hablar de vuelta de eso. Miren acá, estas son las redes de pesca que les contaba de Cochín. Estas son las redes de pesca que tenían, con unas cuerdas se tiraban, las redes bajaban del agua porque eran lugares correntosos, y se volvían a subir, y ahí ya tenían el pescado, tenían, o algunos también, calamares, en fin, productos del mar. Miren ahí. Esta es una foto de Alicia. Y esto lo encontramos en el Museo de Shanghai, un museo fantástico donde hay pinturas que reflejan miren lo que estoy mostrando. Cuando una jirafa llegó a China, imagínense lo que habrá pensado la gente de eso, que era un monstruo prácticamente. Y él, Chen He, fallece en 1433, se dice que en un barco, y que, o sea, navegando, ya de regreso estaba mal. Él en este viaje estaba planificado que llegara a Arabia, no quiso ir porque ya se sentía mal y se quedó en Calcuta. En Calcuta él lo recibían muy bien, él, le gustaba mucho Calcuta. Ahí estaba la desembocadura del río Ganges, etc. No se imaginen con una Calcuta actual que no tiene nada que ver con lo que pasaba en ese entonces. Y se trajeron, sí, sus pertenencias, y al final se lo envolvió con la creencia, con el tema de musulmán, y se lo tiró al agua. Pero algunas de sus pertenencias se trajeron y se enterraron en este cementerio que está en la ciudad de Nanjing, que en aquel entonces todavía, si bien ya no era la capital de China, todavía lo estaba haciendo, porque la capital se traslada en 1421, y en 1433 es que él fallece. Acá está la tumba. Y acá yo les quería mostrar lo que era el imperio, y además hacerle algunos comentarios importantes del por qué el acabose de este dominio de China del Océano Índico. Acá tenemos la dinastía Ming. Entonces la dinastía Ming, que va de 1368, escuchen esto, hasta 1644. Y en 1644 caen nuevamente los chinos en manos extranjeras, que nosotros no pensamos que sean lo mismo, no son lo mismo. Primero habían sido los mongoles, un pedazo de tiempo también, un lapso de tiempo, los manchúes, y en 1644 vuelven los manchúes a dominar China. Entonces, como estaba Kublai Khan, que viene de esta zona donde acá dice los mongoles, que habían venido y había establecido su capital en el norte, cuando la capital estaba en Nanjing o Nanking. Este es un mapa que
Ahora voy a contar de Pekín también, pero voy a seguir el hilo y después les cuento de eso. Los mongoles de Gengis Khan, su nieto Kublai Khan, invade, domina China, y entonces los chinos, por primera vez, un pueblo que estaba acostumbrado a jugar a ganador, un pueblo que había dominado la mayor parte de lo que lo rodeaba, había dominado el Vietnam, había dominado el Tíbet, había dominado parte del sudeste asiático, había dominado el oeste, todo lo que es el Xinjiang, el desierto de Gobi, etc. Durante tantos siglos había abierto el país, había creado lo que hoy conocemos como la Ruta de la Seda, y los invaden y los dominan. Es verdad que los que dominaron a China no pudieron imponer nada en cuanto a la cultura, porque la cultura china era 100 a 1 más rica en todos los sentidos que los mongoles. Los mongoles eran buenos en el arte de la guerra. Entonces se terminaron achinizando, cosa que luego les sería, digamos, increpada por los mongoles que quedaron en Mongolia, diciendo ustedes ya no son mongoles, son chinos. Cuando la dinastía Ming en los primeros años dice, bueno, mire todo lo que tomamos, toda esta zona de Yunnan, donde acá nació Chenghe, tomamos la antigua capital, sigue estando nuestra, vamos a, vamos a volver a crear y a reflotar la gran muralla que había quedado, si bien fue empezada a construir por Qin Shi Huang, el primer emperador de China, que fue en el 211 por ahí antes de Cristo, la vuelven a levantar. Pero sobre todo lo que ellos querían es, estamos cansados de ser eh, dominados por los extranjeros. Y nos damos cuenta, después de todos estos viajes de Chenghe, que el mundo exterior, claro, no habían llegado a la cuna de la civilización occidental, del Mediterráneo, ni los griegos, ni los romanos, etc. Pero habían estado con los indios, con los árabes, con los del este de África, etc. Decían, el resto del planeta son unos bárbaros, en el sentido bárbaro de la palabra, ¿no? O sea, son unos bárbaros, son bestias, no están educados, no saben lo que hacen. Entonces, nosotros no necesitamos a esta gente. Y se produce un par de errores que se producen varios errores. Esta teoría es la teoría que amasaban, digamos, los chinos confucionistas, o sea, que seguían las ideas de Confucio. Confucio vivió en el siglo VI antes de Cristo, o sea, nada tenía que ver con esta decisión. Pero los confucionistas están entonces en el poder de los mandarines, que eran los que estudiaban para poder ser, digamos, como ministros de Estado de los emperadores. Y en realidad, en parte, eran los que dominaban, los que gobernaban. Salvo con este primer emperador de la dinastía Ming. Y cuando él fallece, lo sustituye su hijo, y su hijo lo primero que hace dice, paremos de viajar, no queremos viajar más, no queremos gastar más dinero en esto. ¿Por qué? Porque se estaba construyendo en ese momento y se terminó de construir el famoso canal que yo hoy comenté, que es de las obras de ingeniería más impactantes. Es una obra de ingeniería mucho más impactante, el Gran Canal, que la Gran Muralla. El Gran Canal iba de Beijing, lo que hoy en día, lo que llamamos mucho tiempo Pekín, y después les cuento por qué se llamaba Pekín. Es un canal que va desde Beijing, haciendo todo esto que les estoy mostrando, pasa por Nanjing, o sea, por el río Yangtze, y culmina en la ciudad de Hangzhou, que acá se forma un estuario donde acá salían los barcos con el tema de la ruta de la seda, con el tema de la seda, y por eso Hangzhou tiene los plantíos del té verde y las fábricas de seda. Se plantaban los árboles de amorera, etc. Por eso, de tiempo después, se forma en un pueblito pescador que no valía ni un cobre, se forma una ciudad sobre el mar, que sobre el mar en mandarín se llama Shanghai. Shanghai. Y la construyen en la época, y la pusieron para arriba los británicos y franceses en el siglo XIX, luego de las guerras del opio. La cuestión entonces es que el Gran Canal iba de Hangzhou a Beijing, ¿y qué ocurrió? Era mucho más productivo la navegación en barcas pequeñas a través del canal
que en los grandes barcos buscando las aventuras con todos los peligros de conflictos, de los mares bravíos, de las tempestades que eran los grandes barcos. Y ahí China comete un error gravísimo, que es decir, el aislacionismo confusionista. O sea, nos encerramos en sí mismos, creamos la capital y creamos el lugar, el centro del universo, aquí en el norte, un lugar interior. No lo querían sobre la costa, algo no natural en el 95% de las capitales del planeta. O están sobre un río o están sobre un mar, pero nada, Beijing no está sobre ningún río importante. ¿Por qué la pusieron ahí? Bueno, pero porque le construyeron el Gran Canal. Por eso uno de los puertos más importantes de China hoy en día, dentro de este mar que se llama Bohai, que significa mar escondido, es el puerto de Tianjin, que se encuentra aquí en este mar escondido y lo une hoy en día con trenes de alta velocidad, etcétera, etcétera. Bueno, China entonces se encierra en sí mismo. Chen He muere. ¿Y qué pasó con todo lo que dejó Chen He? Bueno, lo que ocurrió fue que los portugueses, en 1498, a pocos años de que cambiara, o sea, a menos de 40, 50 años, cuando miren qué increíble, coincidencias, más o menos en la misma época que China se decide encerrar a sí mismo y corta su navegación, corta sus lazos, porque había creado gente que venía de esos lugares a vivir a China, gente de China que iba a vivir a esos lugares. En Zanzíbar, la isla de Zanzíbar, hasta hace poco seguía habiendo gente de raza negra con ojos achinados, con influencia de los chinos que venían de esa época. Esto es un documental, la National Geographic, acerca de esto, no es una broma que les estoy diciendo. Entonces, al mismo tiempo que ocurría esto, en 1453, bajo las hordas de Osmán, lo que posteriormente conoceríamos en Occidente como los otomanos, toman el poder en Constantinopla y transforman a Constantinopla en Estambul. Y por lo tanto, los dos países más importantes en aquel entonces para desarrollar el comercio, etcétera, que eran la península ibérica, España y Portugal, salen a navegar y salen a conquistar los mares, hecho que les da lo que China dejó de tener y hubiese podido tenerlo: la conquista del planeta, que se lo dividen en dos con el famoso Tratado de Tordesillas. Entonces, eso ocurre gracias a que China dejó librado el Océano Índico y que Chen He había muerto y que se había muerto con él esas aspiraciones, pero sin embargo estaban guardadas en un cajón. Porque si hoy día van a China, van a ver pinturas, no de ahora, desde hace años, pinturas de Chen He durante la época del partido de hoy en día, de la China comunista, y también acá hay unanimidad. Los comunistas, los nacionalistas, los demócratas, etcétera, todos están a favor de Chen He. ¿Por qué? Porque Chen He les da ese poder imperialista que todos grandes países tienen y de estas grandes civilizaciones tienen, cuando tienen una civilización por detrás. Para que tengan una idea, desde hace añares, pero siglos, está la ópera de Chen He. En la famosa ópera china, donde se va, a veces uno lo va y lo participa con un pato laqueado o algo por el estilo, depende del lugar, está la ópera de Chen He. No solamente está la ópera, miren lo que les estoy mostrando. Estos son dibujos animados que se da no solamente en China, en Japón, en Corea, en Vietnam, en Singapur. Vuelvo a reiterarles, Napoleón, le preguntás a un chino, a un singapurés, esos no tienen ni idea de quién es. Le dicen Chen He, Chen He, el gran navegante, el héroe, etcétera, etcétera. Así que Chen He ha traspasado culturas, etcétera, en todo Oriente. Esto es un dibujo animado. Ahora, ¿qué pasa? Y lo empiezo a relacionar con la actualidad. ¿Qué ocurre hoy en día? Este mapa es súper importante. Este mapa nos da una idea de que China, ya se habla desde hace mucho tiempo, está tratando de imponer la nueva ruta de la seda. Y la nueva ruta de la seda no se va a dar por tierra en una parte, va a ser una combinación, ya es una combinación.
Y muchos de los conflictos y de los problemas que han sucedido en los últimos años, algunos de ellos tienen que ver con los intereses de China, que como todo imperio, como lo hizo Estados Unidos, como lo hicieron el imperio británico, etcétera, los intereses están por encima de otras cosas. En algunas cosas positivamente, en otras cosas negativamente. En este caso, China, miren lo que les estoy mostrando. Este se llama el nuevo collar de perlas chino, que va desde el puerto del Pireo. ¿A qué voy con esto? Señores, las instalaciones de la mayor parte y las inversiones chinas en todos estos lugares son infernales. El puerto del Pireo de Grecia, el mayor porcentaje de las amarras y de todo lo que, todos los permisos y las empresas que invierten, como tenemos por ejemplo en Montevideo, a belgas o a otros países, son chinos. En Sudán son chinos, en Djibouti son chinos. Y ustedes me dirán Djibouti, ¿y a quién le importa Djibouti? ¿Saben lo que es Djibouti? Es la salida al mar del país que más desarrollo tiene hoy en día en África, que es Etiopía, con más de 110 millones de habitantes, consumidores. Además, hacen café, les viene y les va, y tienen otras, y hacen sus vías férreas. Lo que hacían los británicos, no están inventando nada, lo que están es recuperando lo que China durmió. Cuando la revista Time, en 1981, sobre todo después de la visita, 1980-81, después de la visita de Deng Xiaoping a Jimmy Carter en Estados Unidos, dice, señores, el dragón se despertó. Cuando dicen se despertó, ¿saben cuándo se puso a dormir? En esta época, cuando muere Chen He y cuando la dinastía Ming comete el error enorme de encerrarse y despreciar el comercio exterior. Y es todo este Océano Índico es usurpado, primero por portugueses, segundo, el Océano Pacífico por los españoles, que dominan Filipinas y Formosa. Los españoles llevaban la mercadería no por el Océano Índico, la llevaban a través del galeón de Manila, que ya expliqué que atravesaban el Pacífico, aprovechaban una corriente, se iban hacia el norte bordeando Japón, entraban, pasaban cerca de Hawái y llegaban hacia la bahía de Acapulco. Atravesaban por tierra hasta Veracruz y luego el Golfo de México, Caribe, Océano Atlántico y llegaban. Eso era más corto que dar la vuelta a través del Cabo Buena Esperanza y sobre todo mucho más seguro. Habrán escuchado lo que pasó hace 2 o 3 años atrás con los rohingyas. No escuché a mucha gente decir lo que voy a decir ahora. Los rohingyas, esos musulmanes que están en Myanmar y que Aung San Suu Kyi, ¿quién es Aung San Suu Kyi? La líder de Myanmar que peleó contra la dictadura militar y ganó el Premio Nobel de la Paz y que se hizo una película muy linda hace poco, británica, y que ella tuvo que decir, miren, observen este puerto que está acá y observen este otro puerto que está acá. Este puerto que está acá es Bangladesh, este puerto que está acá es al sur de Rangún. ¿Qué pasa con estos puertos? Lo que hoy en día es Yangon, ¿no? ¿Qué pasa con estos puertos? Miren dónde está China. Acá tiene una ruta para evitarse tener que dar toda esta vuelta. Los productos vienen por acá y vienen a India, a África o a Arabia o incluso a esta parte de Europa mucho más corto que si tienen que dar la vuelta a través de Singapur y a través de Malaca, que tienen que pagar muchísimo dinero para estar en Singapur. Hay que pagar mucho dinero para estar en Singapur unas horas nada más, para abastecerse o para descargar o cargar. Entonces, si la mercadería viene desde acá hasta acá, se evitan. Y usted dice, bueno, pero en esta zona no es muy industrializada, no tienen ni idea lo que es. En esta zona de acá está Chongqing. Chongqing tiene 36 millones de habitantes. Es el constructor de motocicletas más grandes del planeta. Y en lugar de tener que ir río abajo por el Yangtze hacia Shanghai, un puerto que ya está totalmente con mucha carga, con mucha cosa, están descomprimiendo a través de esta ruta. Una es esta y la otra es la de Karakoram. Ir una ruta que va a ser la más alta del planeta, que va a ir a través de los Himalayas
a través de los Himalayas, atravesando Pakistán hasta llegar a la desembocadura del río Indo en la ciudad de Karachi para llegar acá. Todo esto es un collar de protección chino que se está afianzando y son las bases de la futura potencia económica mundial que ya tenemos, que se llama China. Pero ojo, hay también una contraprestación. Hay también, los Estados Unidos están tratando en esta guerra comercial que hay de hacerlo. Y miren este mapa. Acá tienen todo en rojo lo de China, pero tienen todo en azul lo de Estados Unidos. No es tan importante como lo de China. ¿Por qué? Porque los puertos no son puertos tan, o sea, sí Singapur, por supuesto, pero después está perdiendo en los otros. Y ahí es donde vino la mano que se dieron en estos últimos años Donald Trump con Modi, el actual presidente de la India, que ha hecho crecer la India en los últimos años en forma impresionante, y además, ¿por qué? Porque va en contra de Pakistán. Por eso Trump le estaba dando apoyo militar más grande a India que a Pakistán, que cuando en la época de Al Qaeda y de la guerra de Afganistán fue al revés, y hubo problemas, pero con Modi se dio vuelta la ecuación. Y ahora es India la que está pro Estados Unidos. ¿Por qué? Porque además es una manera de que India más Estados Unidos le hagan un poquito de tapón a China, ¿me entienden? Entonces Pakistán, enemigo acérrimo de India, está apoyado por China y la India está apoyado por los Estados Unidos. Entonces, como verán, los puertos de India están en azul, no están en rojo. Pero Bangladesh, que son musulmanes, Pakistán, que son musulmanes, y están del lado de China. Y ahí están peleados entre uno y otro. ¿Y cómo es que están? ¿Con armas, con bases navales? No. Comercio, puertos, trenes, rutas, desarrollo. O sea que lo que está ocurriendo hoy en día, ya a partir del siglo XX y ahora en el siglo XXI, es retomar la influencia, el comercio, la navegación y la importancia que Chen He y la primera época de la dinastía Ming le había dado a China. Así que imaginen lo importante. A mí me fascinó desde un principio cuando me empecé a conocer a Chen He ya hace más de 20 años atrás. Y no es la primera vez que hablo de Chen He, pero sí es una primera vez que hablo así de esta manera, digamos, a través de Zoom y que después se cuelga en YouTube y se hace en forma, en fin, agrandada. Bueno, eso es un poco lo que les quería contar de Chen He. Cada una de las cosas que les dije son temas geopolíticos que dan para mucho más. Es imposible desarrollarlo todo, pero porque hay que conocer de cada una de las piezas que estamos hablando, pero por lo menos un resumen, una idea, y para que, señores, no se olviden e interiorícense más en Chen He, porque son las bases de lo que está ocurriendo hoy en día. La guerra comercial que comenzó en forma fuerte a partir de esta última administración en Estados Unidos y a través también de Xi Jinping, que recordemos, Xi Jinping es el primer presidente de China después de Mao Zedong que ostenta todos los poderes. Es el número uno del Ejecutivo, el número uno del Partido Comunista y el número uno del Ejército. Eso, el único que lo tuvo fue Mao Zedong. Ni Deng Xiaoping, ni bueno, ninguno de los que siguieron a Deng Xiaoping hasta Xi Jinping ostentaron ese poder. Señores, nos vemos el martes que viene, que tengan un muy lindo fin de semana. Recuerden suscribirse a YouTube. Chao, chao.